diálogo, donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Bienvenidos a su espacio Sin Amarres. Bajo la conducción y dirección del sociólogo Stalin Poveda Granoble. En el aire. Sin Amarres. Una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin Amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granoble. En Sin Amarres, le damos el siguiente. Buenos días ecuatorianos. El día de hoy saludamos lunes 9 de marzo del 2020. Saludo a Alcides Montilla, nuestro compañero, que ya está aquí en esta mesa de diálogo, y Carlitos Pacheco en los controles. Esperamos también pues que se integre nuestra compañera Teresa Marchán. Esta es una semana muy importante en la agenda noticiosa y vamos a dar lectura para constatar esta agenda de los titulares de los primeros medios impresos de circulación nacional. Le damos la bienvenida a Teresa Marchán, que ya está con nosotros, ¿no? Y entonces iniciamos la lectura, mi querido Teresa, de los titulares. Claro que sí, muy buenos días. Saludamos a nuestra audiencia. Vamos a iniciar con la lectura de Diario Expreso de Guayaquil. Su nota principal nos dice: La Puntilla traza su rutina con el horario del mal olor. Los residentes de la vía San Borondón comparten, aparte de una vecindad en una de las zonas de mayor plusvalía del entorno de Guayaquil, algo de lo que no deben sentirse muy orgullosos: el mal olor. No es a todas horas, pero es siempre el hedor cuyo origen no termina de esclarecerse y por tanto de solucionarse. Llega con horario, dice este diario, cuando flota en el aire no hay cómo comer, pasear o estar en el jardín propio. El problema fue denunciado anteriormente por este diario, pero no se ha disipado, anota Expreso. Por otro lado, la foto principal de este diario, Hasta que escuchen, titula: Las voces que reclaman igualdad de género real en la América Latina no quieren quedarse en las calles, quieren calar en los palacios presidenciales para que tomen medidas efectivas y destinen recursos. En Ecuador el presupuesto ya es insuficiente, de 5.4 millones para luchar contra la violencia machista, y que este pasó a 1.6 millones de dólares. En otros temas, los espías rusos con miles de cámaras. Recelo en Moscú por su posible uso para perseguir, dice Expreso. Así también, las primarias no van más allá del papel. Pese a estar normadas, los partidos las usan como un formalismo. Así también, en lo internacional, Italia se bloquea por el virus y escala su efecto. La medida para contener la epidemia se hará sentir también en Ecuador. Por otro lado, el farragoso artificio de abusar de los recursos. Procesos penales, como los de Iván Espinel, se atoran en segundas instancias avaladas para la debida defensa. Por otro lado, Vox, Podemos y sus conexiones políticas en el país. La extradición de Pablo Romero resucita los vínculos del gobierno con partidos españoles. En otros temas locales también nos cuenta Diario Expreso: Alfombra de basura perenne. La imagen de una playa cubierta de plásticos y desechos espantó a las autoridades y tenía espantados también a los turistas de la isla Puná. Se prometieron soluciones y respuestas a un problema sin un origen preciso. 6 meses después, la basura sigue llegando y efectivamente se ve una imagen lamentable de una parte de la isla Puná llena de basura. Y en lo deportivo, nos cuenta Expreso: Emelec y su nueva variante victoriosa. El cambio en la saga de los eléctricos cosecha la primera victoria en Liga Pro para el entrenador español Ismael Rescalvo, que
que ha venido buscando el 11 ideal en los 4 partidos del Campeonato Nacional y los 2 encuentros que ha tenido en la Copa Sudamericana. De esta manera, cerramos la lectura de Diario Expreso y le damos paso al licenciado Alcides Montilla, quien tiene más información. Así es, efectivamente, saludando a Stalin, a Teresa y también a Carlos Pacheco en los controles y a toda la audiencia de Atalaya. A continuación vamos a leer los 6 titulares que nos trae la portada del diario El Universo, el mayor diario nacional, en su edición de hoy, 9 de marzo de 2020. La primera, un titular deportivo con la Tuca Ordóñez elevando el puño de su mano derecha. Dice, al fin primer triunfo azul, recién en la 4ª fecha Melé ganó y lo hizo 4-0 ante el Aucas ayer en el Estadio Capuel. El segundo titular, el porcentaje de mujeres, desafío para armar listas, cuota femenina en papeletas, dice El Universo. El tercer titular, irregularidades en compra de títulos del Banco Central, denuncia la Contraloría General del Estado. También, respeto se refiere al técnico de Liga Deportiva Universitaria de Quito, dice, no perder con Barcelona en Quito es hacer historia. Esto mientras todavía hay mucho dolor en la hinchada amarilla por la derrota de este sábado contra Liga, cuando pudo muy bien el marcador de la historia cambiar con la ejecución de un penal que fue fallido por parte de Alemán. 2 últimos titulares. Ya suman 15 los casos de contagio de coronavirus en el Ecuador y se investiga la procedencia de, según Paraguay, de un portador de este virus que vino de Ecuador y caló en ese país sudamericano, Paraguay. Finalmente, asesinada a la salida de un centro comercial en el norte de Guayaquil. Un hombre con 4 antecedentes penales fue asesinado el sábado anterior en ese sector de Guayaquil. Estos han sido los titulares que hemos leído de las portadas de los diarios El Universo, el mayor diario nacional, y El Expreso de Guayaquil, que se editan en esta ciudad a nivel nacional. Las 6 de la mañana con 39 minutos y les anunciamos que nuestro invitado para este día es el dirigente de la Unidad Popular, Jorge Escala. Estará con nosotros después de las 7 de la mañana, estimado Stalin. Muy bien, mi querido Alcide. 3 temas marcan la agenda noticiosa en el país. El primero tiene que ver con el silencio judicial de los jueces, mi querido Alcide, que esta semana tendrán que estar en silencio para debatir, para discernir o determinar qué va a pasar respecto a las sanciones que se tomen contra los acusados en el caso Soborno. Luego ha habido expresiones y manifestaciones en todo el mundo, en América Latina y en nuestro país, sobre el tema de los derechos de la mujer. Y por cierto, no están dispuestos solo a quedarse en la calle, sino dar un salto y meterse en la estructura jurídica constitucional y también a nivel de las decisiones que se toman a nivel de Palacio de Gobierno a nivel de los gobernantes respecto a tomar en cuenta no solamente en presupuesto para defender y para reclamar esa igualdad de género, sino que también es muy importante luchar contra la violencia machista, ¿no?, que se viene generando. Hay 2 aspectos, el uno que se regula a través de leyes y el otro que es conductual, comportamiento social. Yo me acuerdo, Alcides, que cuando se hizo una reforma al COIT sobre estas agresiones permanentes y muerte de mujeres atacadas por sus convivientes o por hombres, tuvo que tipificarse el femicidio dentro de esa reforma. No había antes. Entonces, ¿qué pasó? Dijimos entonces que con esta ley, con esta regulación, se iba de alguna manera a controlar o a frenar este abuso. Sin embargo, las estadísticas demuestran que se aprobó la ley y han aumentado este abuso y esta violencia contra las mujeres. Lo que significa que esto no es un problema de ley, es un problema de conducta social, de comportamiento social, ¿no?, y también de cómo la sociedad
estructura su convivencia social en el marco de valores que tiene que darse como dentro de la sociedad y de credibilidad en el marco de, por un lado, de la fe pública, que deviene de cómo tenemos que generar el respeto a las leyes, al respeto al comportamiento social, el respeto a la autoridad, que todo esto cada día realmente se ve desmejorado. El otro tema que poco se habla, porque tal vez no es un titular que venda, pero es la tremenda preocupación y crisis acelerada en que el coronavirus pone a la geopolítica económica en el mundo. No solamente se afecta a nuestro país, que hoy tiene un petróleo de $33 o $32, cuando en el presupuesto está concebido por los $51. Imagínese usted en esta crisis económica que vive el país, esta diferencia de ingresos que creo que equivalen a 8 millones diario aproximadamente, que deja de tener como ingreso el país. Imagínese usted en los esfuerzos que se hacen por generar un equilibrio económico, por una renegociación, por las relaciones amplias y nuevas con los multilaterales. Realmente esto es muy, muy preocupante. Si en 2 meses el coronavirus ha puesto no solamente a nuestro país, a las potencias en el mundo, en el orden económico, en la esquina, en la pared, ¿qué va a pasar si esto se sigue manteniendo con las mismas limitaciones y prevenciones respecto al control? Las prevenciones tienen que haber, las limitaciones respecto a lo que significa exportaciones, balanza comercial, es lo que realmente preocupa. Hay muchos países que dependen de exportación. Ecuador depende de la exportación, por ejemplo, a China del camarón, por tomar un ejemplo. Banano, por tomar otro ejemplo. Y bueno, y si no se puede y está acoderados los barcos con los contenedores en los puertos y no pueden zarpar por las limitaciones que se imponen por el tema del coronavirus, entonces esto tiene una afectación seria en el orden económico. Y el otro tema es que en medio de todas estas situaciones de crisis que vivimos, estamos a la espera de cómo los jueces se van a pronunciar respecto al tema soborno, y que esta semana se tomarán el silencio judicial que se le llama a los jueces para determinar la sentencia en primera instancia. Sobre este tema y sobre los implicados, y principalmente sobre el expresidente Rafael Correa, se analizan un sinnúmero de escenarios sobre cuál va a ser la condena, el tiempo que va a significar esa condena, si esa condena está con dedicatoria y que si la condena va a cumplirse en el tiempo antes de inscribir su candidatura, y si se inscribe puede hacerlo fuera del país, y si viene aquí lo pueden coger en el lapso del aeropuerto al Consejo Nacional Electoral, porque tiene 2 órdenes de prisión. En fin, señores, cuán importante y trascendente puede ser eso frente a los otros problemas que realmente son de tremenda preocupación. La ausencia de la oportunidad de un empleo cada vez es más lejana, se ensancha la brecha entre la pobreza y la riqueza, hay un descontrol en las relaciones de comportamiento social, hay mensajes de conductas y de comportamiento del poder frente a la sociedad que no aportan a estabilizar una sociedad realmente que las crisis aún la pueda superar en el marco de las oportunidades que puedan dárseles o tener. Sin embargo, tenemos una población en nuestro país tan creativa que todos los días, independiente de todos los problemas que se presentan, que no los crean ellos, tienen tanta capacidad e imaginación de hacer todos los días el esfuerzo para llevar la comida a sus hogares y mantener a su familia. Estos son problemas realmente muy preocupantes que la sociedad en su conjunto debe asimilar. Fíjese usted, Alcides, cómo un problema que llega hoy hace desaparecer al otro problema. Ya no se habla de la seguridad, ¿no? Más allá de que hoy día, entiendo, habrá la segunda reunión
que hacen cada mes y va a participar la alcaldesa de la ciudad de Guayaquil. Y esperemos una evaluación clara y concreta de cómo los aportes que se han dado, materiales y económicos, en el orden económico, están realmente sirviendo para mitigar los impactos de la inseguridad que vive la ciudad de Guayaquil. Muy bien. Alcides. Vea, hay aquí algunos comentarios que hacer respecto de los temas que usted ha tratado. Ya. Para mí el más importante es el que tiene que ver con el tema, ya no de la que anteriormente se denominó la coronavirus. Yo hablaría ya de una corona crisis originada por el coronavirus, la crisis del petróleo que está ocasionando efectos devastadores en la economía. Porque en el caso nuestro, de 50 casi $1 que se lo fijó de presupuesto, ahora se lo está vendiendo en 30, 31. Lo que significa que estamos dejando de percibir 8 millones solo por la reducción, sin tomar en cuenta que sobre los 50 y pico de dólares que se fijó en el presupuesto, hay que considerar las ganancias, porque se supone que ese precio del petróleo en el presupuesto debería estar siempre por encima, 60, 70, 80 dólares, dependiendo de la situación del mercado. Pero estamos ahorita recibiendo 20 dólares menos por petróleo. Eso sumado a los problemas de falta de recursos, a los problemas de falta de cumplimiento de las propuestas para percibir un ingreso determinado por el pago de los tributos. Entonces se va formando poquito a poco una escalera descendente de problemas que lo va a llevar irremediablemente, si es que ya no lo está llevando a la crisis. Muchos ayer en comentarios de prensa hablaban de que este país podría caer en un default, podría dejar de pagar. Default significa quiebra, dejar de pagar la deuda externa o refinanciarla, reperfilarla, como quiera que se diga. Dice que los estados no quiebran. Pero quiero decir, pero además otra pero esa cosa. es la palabra que se está utilizando, el default. El default. Que eso, o sea, hay que utilizarla con cierta, los que lo utilizan, Sí. con cierta prudencia. Y le voy a decir por qué. Ayer Francisco Sueto Y le voy a lo decir decía por qué. en el Diario Expreso. Sí, yo sé. Default, ¿caemos o no caemos en default? Decía Francisco. pero ¿por qué digo con Sueto. prudencia? Hay un factor externo que está determinando que posiblemente no se paguen los acuerdos con los multilaterales. Bueno. Pero hay también una especie de comprensión y de aceptación de los multilaterales para renegociar los acuerdos. ¿Qué más le queda en esta crisis? Espérese un ratito. Por eso es que no podemos hablar de default. O sea, por eso es que tenemos que tener prudencia para hablar de default. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Las partes tienen que convenir, porque como tú dices, ¿qué alternativa le queda? Es más, está dando dinero los multilaterales. Sí, ¿Para qué? 12.000 millones van a dar ¿Para qué? Para estabilizar los equilibrios económicos. Pero más que eso, aún y más están dando dinero para combatir el tema del coronavirus. Sí. A los países que realmente hay que ayudar. Entonces, este escenario, mi querido Alcides, por eso te digo, a veces hay que tener prudencia, porque tras que vivimos en una situación así y no vemos los elementos precisos que están generando una contención y queremos destaparlos para que se genere lo otro, entonces, pues, chica, es muy preocupante. La gente empieza a preocuparse. Cuando usted habla de default, que no lo entendemos, que no lo entiende mucha gente, que es un default. No, claro, a veces, la incapacidad de pagar la deuda externa, claro, y no pagar en su momento y en los plazos previstos y costos. Pero a veces los default se provocan no porque no puedes pagar. El caso del presidente Correa, del expresidente Correa, hizo un default, ¿no es cierto? Pero no porque no podía pagar, sino porque declaró que la deuda era inmoral, socialmente injusta e impagable, pues. Bueno, ese entonces... Ese es otro concepto. No, es el mismo concepto. De lo que significa el default. No, eso fue un default. No pagó. No pagó. Y renegoció y compró los tramos de la deuda. Y no pagó. Y eso fue un default. Pero fíjate, un default condicionado por otras características. Sí, ya, entonces, el caso de nosotros, el caso de este momento, sí tenemos que, de alguna manera, aprovechar este escenario de ver las condiciones reales en que estamos. Y no quisiéramos y no vamos a llegar
a esa etapa, porque tanto el acreedor como el acreedor como el deudor como el deudor como el prestamista están de acuerdo porque tienen que juntos salir de la crisis. Unilateralmente sí, porque no quieren que les paguen y otros quieren pagar, ¿no? Claro, esa es la reflexión. Exacto. ¿Acaso nosotros hemos decidido no pagar porque nos dio la gana? No. Ahora, ¿o porque no podemos? Stalin, hay que aprovechar las circunstancias. Hay que aprovechar. Hay un argumento, como cuando hubo un argumento con el sismo de abril de 2016. Un argumento, ¿verdad? Para que los organismos internacionales digan, sí, efectivamente, Ecuador está pasando por una crisis. Cuando hubo el tema el cierre de las exportaciones petroleras, también por un terremoto, ¿verdad? Entonces hubo un razonamiento. Los acreedores no pueden decir, señores, no, yo no sé nada, usted me paga. No, aquí no es eso. Por esos aquí no es eso, hay que tomar claro, razonamiento y esperemos que el Ecuador, todavía no lo escucho, el Ecuador diga, a ver, señores, aquí está un planteamiento para renegociar la deuda externa, que significa que vamos a pagar, pero en otras condiciones. Ahora no podemos con un petróleo a $33, ahora no podemos con un coronavirus, ahora no podemos con una serie de problemas que tenemos actualmente. Claro. Entonces, nosotros queremos pagar, igualito que Argentina. Argentina está diciendo lo mismo, con diferentes matices. Pero haber declarado a Argentina que no podía pagar la deuda externa, eso sí era un default. Claro. Eso fue un default. Y Argentina es otra cosa. Argentina le acaban de prestar recién 57.000 millones, de los cuales 44.000 solamente pudieron escoger. Pero igual tiene que pagar, Lógico. Cuando paga, ahí hay que hablar, no decir no voy a pagar como gato bravo, no voy a pagar. Y el otro tema, el de la mujer, que a propósito, hoy día en México hay una especie de paro nacional. La noticia no solamente es para México, sino es una noticia muy particular porque el paro se llama Ni un día sin nosotras. O sea, hoy día en México no va a haber mujeres actuando, trabajando, participando en ninguna actividad de ningún tipo, como protesta por la desigualdad. ¿Qué es un paro? Es un paro. Es un paro productivo. Un paro, no. ¿Sí, no? Un paro moral, ético. De manos caídas. Las mujeres no van a participar en ninguna actividad de ningún tipo. Por eso, desde las actividades nocturnas hasta las laborales, en oficinas, en los mercados, en los negocios. Un día sin nosotros se llama el asunto. Entonces los hombres también te pongamos un día sin nosotros. Sí. O sea, solo quiero reflexionar si que los derechos y la igualdad se da por eso. Perdóneme. O sea, estamos todo al revés, ¿no? O sea, aquí los derechos que las mujeres y los hombres han conseguido ha sido un proceso de lucha. No crea que las mujeres solamente consiguieron y consiguen a través de la lucha sus reivindicaciones. Los hombres también, en los aspectos laborales, en los aspectos que tienen que ver con los roles. Todo, hombres y mujeres. Cuando yo hablo del respeto a los derechos de género, señores, todos por naturaleza tenemos el derecho al acceso a esa oportunidad para aplicar nuestros derechos. Y no tiene que ver con el género, tiene que ver con la lucha que se establece. Si esta es una expresión de fuerza, de lucha, perfecto, se reivindica. Pero la forma como ha avanzado la lucha de género en el mundo ha sido a través de reivindicaciones. Y es más, hoy por hoy tiene una fuerza mucho más superior porque tienen un elemento que es el progresismo de género que se ha incorporado a nivel de toda la estructura constitucional de todos los países. Entonces a las luchas las han ganado tan bien que tienen que seguir fortaleciendo ese tipo de lucha. Oye, porque mañana, un día, las minorías LGTBI, ¿cómo se llama? LGBTI. Un día sin ellos también. Tienen derecho. Oiga, Stalin. Que falta definir bien. Claro. Por ejemplo, aquí en Ecuador, mucha gente salió a marchar el día de ayer, pero falta definir qué es exactamente lo que se está exigiendo. Precisamente, bueno, la disminución del presupuesto es una parte, pero ¿en qué se debe invertir? La desigualdad, la violencia de género, pero ¿cómo se llega a eso? Equidad en el trabajo, los hombres ganan más dinero que las mujeres,
hay una serie de situaciones en donde la desventaja de la mujer enfrente al hombre en todas las situaciones pero Claro, es está tremenda. identificado, pero ¿cómo llegamos Hasta las a cuentas equilibrar corrientes, eso? usted va en las cuentas corrientes de los bancos, más cuentas corrientes tienen los hombres que las mujeres. ¿Saben lo único que hay una ventaja? Y eso sí, es irremediable. Las mujeres pagan las deudas. Claro, porque A somos diferencia de mejores los hombres. administradoras que del dinero. Pero le digo una cosa a propósito de usted que, aparte de que es periodista, es mujer y es madre. En México hay una polémica. No se es mujer completa si no se es madre. ¿Por Esa qué? es una decisión. No se ¿Y es por qué? mujer ¿Por qué es completa polémico eso? si no es madre. Porque hay unas que consideran que eso no es así. Que la razón de vivir de ellas dio para que no sean madres. Simple y llanamente son mujeres. La lucha Pero hay por- otras que dicen, la- no, se es mujer completa cuando se es A madre. ver, Yo es por lo- eso es hago lo la que dice pregunta. Teresa. hago Si la la lucha pregunta. de género no tiene nada que ver con ser mamá o no ser mamá, pues. No tiene nada que ver. Sí, pero lógico. Bueno, Fíjate Yo que les hablo de la polémica que hay en México sobre esto a propósito de del día del Lo que día pasa es sin- que todavía hay mujeres que tienen todavía ese velo Claro, machista. Y claro. es, como decía el sociólogo, es un tema educacional. Yo creo que ahí es donde deberían aterrizar las propuestas. Necesitamos más dinero, pero ¿para qué? Para un proyecto de educación, una campaña. Bueno, ¿usted se acuerda de algo? Un proceso ¿Usted se acuerda concreto. que hubo un planteamiento en el gobierno anterior que las mujeres que se quedaban en su casa tenían que tener un sueldo? seguro. Un sueldo. ¿Se acuerda? Porque trabajan, pues. Ah, claro. En la casa A están ver, tú trabajando. le pagas a tu mujer. Digamos Yo que le pago a mi no, esposa, pues. tú le pagas. No, No, solamente Es que, reflexionemos, hermano, hermano. no seamos. Entonces uno dice, claro que yo le pago. No le pago como sueldo, No. le pago posiblemente. No le pago, o sea, le retribuyo con lo que ellos necesitan. Pero es que ahí es otra desigualdad. Entonces, ¿para qué tú planteas? Fíjate, eso es lo que digo yo. Entonces, cuando esto salió, sí, pareció un exceso. Me parecía que eso era lo adecuado. Si el hombre podía pagarle para que la esposa se quede dentro de su casa, en vez de pagar a otra persona afuera que cuida a sus hijos, que le cocine, que le lave, correcto. Pero también entonces podría ocurrir que si la mujer está trabajando y el marido no tiene trabajo, que se quede y también la mujer le pague al marido. Pues. Pero Exacto. a ver, ¿dónde está el derecho igualitario Pero entonces? hay un Debería hecho ser. incontrastable. Cuando ambos trabajan, contratan a una mujer para que haga los quehaceres. ¿Y quién cree que paga el salario de esa mujer? La mujer. ¿Y de dónde sale el salario que se paga a esa doméstica? ¿De dónde sale el salario? De Del la trabajo de ella, pues. Sí, sí. Del trabajo de ella, Lo que ¿verdad? pasa es que todavía se ve Entonces, al hogar convierte- como un trabajo, debería ser una cosa de equipo, no Entonces, debería ser mire, ni cosa de la mujer ni cosa del hombre, Mire, debería ahí ser una hay un cosa problema conjunta. grande, ¿sabe por qué? Porque todavía como que no llegamos a tocar el tema del por qué en un hogar una mujer con su sueldo paga el salario de una doméstica. Y la doméstica le obliga a usted a pagarle todos los beneficios de ley, décimos, vacaciones, etcétera. ¿Que acaso la mujer es una empresa? Para que pague décimos, pague salarios, etcétera. Pero esos son Ahí otros hay un derechos. problema. No, Ahí pero hay eso un es un Pero es que problema. esos Son son derechos derechos. igualitarios, hermano. Pero sí, Pero pero entonces, hay un entonces la problema. mujer, porque reclama su derecho, no tiene obligaciones. Es que Tiene no, obligaciones no. frente a la seguridad social, frente a lo laboral, frente a No, todo. yo no hablo de la doméstica, yo hablo de la mujer. De la mujer. Que trabaja para pagarle un salario a la doméstica. Claro. Y la doméstica, por alguna circunstancia, ocurre algún problema y la demanda a la señora de la casa. Está bien, como eso que son se fuese una obligaciones. empresa. Está bien, Es pues. una señora, no es una empresa. Ahí hay, para mí, No, hay no, una son distorsión. derechos, son No, derechos. son derechos Porque son adquiridos. mujeres Yo que sé que a hay veces un entregan derecho. toda Así su como vida. tienes Yo tú, sé por ejemplo, que hay un mire, derecho. hermano, tú Yo hablo tienes de la mujer, afiliación yo- individual y afiliación Yo no hablo de corporativa. De eso está Yo no hablo de eso. Yo hablo de la responsabilidad ¿Qué forma? de la dueña de la casa convertida en una empresa. ¿Por qué, pues? Pero no es una ¿Por qué? empresa. Ah, ¿y entonces qué es? Que si tú contratas a un empleado, Sí, como en tu casa, el marido o la mujer, ya. hermano, tiene la obligación Sí, de está bien. entregarle Yo no sus digo derechos, eso. o sea, tienen derechos Yo no y digo eso. obligaciones. Yo no pues. digo eso. Lo que yo digo es que la imagen de la dueña de la casa, que debería ser dueña de la casa, trabajadora como ustedes y nosotros, se convierte en una
una especie como de empresa o de No, entidad. no ¿Por qué? no, Porque hermano. le tienen que pagar salarios a una Está bien, doméstica. pues, porque está pagando está un bien. trabajo, pues, hermano. Así no debe ser. O sea la que cosa. la doméstica no tiene derecho, entonces. No, yo no hablo Hay de que eso. cumplir no de lo. me entiendes, yo no hablo de eso. Hermano, tú dices que la persona, la señora que contrata a una empleada, se la hace pasar como que fuera una empresa. No es una empresa. Sí, es una empresa. Es una afiliada que tiene un número para Ya. afiliar a la persona Si que por contrata. Si por haber motivo la señora le falla y no le paga un día, 2 días, 3 días el salario a la doméstica viene la demanda. ¿A quién demanda? A la señora. Está pues. bien, pues, porque la señora tiene Cuando a su usted no le paga en una empresa, no le paga, ¿a quién demanda? A la empresa, ¿no? ¿Por qué en ese caso se demanda a la empresa y en el otro caso del hogar se Porque la demanda? empresa igual tiene un representante Porque- legal, finalmente porque va. no se define, la ama de casa, la dueña de la casa no es una empresa. Bueno, hermano. No es una empresa. Tú Y ahí nadie considera- se ha discutido tú ese co- asunto. Tú Para mí consideras, ese es un yo no sé problema. a quién se le ha ocurrido pensar que el ama de casa es una empresa, ¿no? Es la señora que contrata a una persona y tiene que pagarle. Y que Tiene asume una pagarle y responsabilidad. asumir A la su hora, a la responsabilidad. hora de los problemas. el Porque problema tiene un número patronal. Yo para afiliar, yo como mi esposa, si quiere contratar a una persona, tiene que tener un número patronal y afiliarla, darle todos sus derechos a esa persona. Pero no, eso no la convierte en una empresaria. Perdona. Una responsabilidad. Bueno, Es una responsabilidad de todos los derechos que tienen que otorgarse. Bueno. ¿no? finalmente Bueno. me gustaría agregar que el tema de la educación es básico, Es incluso en los fundamental, hombres, pues, es porque fundamental. ahora, ¿de qué sirve que se dé protección policial, botones de auxilio a las mujeres? Siempre vamos a estar huyendo de los hombres, es también educación con los hombres. Bueno, y también cuando Eso las sí. mujeres se casan, después de que han cursado, son ingenieras, son abogadas, etcétera, etcétera, se casan con un hombre y el hombre dice, no quiero que vayas a trabajar, quédate en la casa lavando, planchando y cocinando y creando hijos. ¿Para qué se Por eso digo, educado? ¿Para qué falta se forma? educación. ¿Para qué es Es profesional educación, una mujer? desde la Para niñez. nada. Saber escoger al marido en todo caso. Es educación, son las 7 de la mañana con 4 minutos. Y No, nosotros hombres saber escoger a la mujer. Claro, lógico. es que nunca va a Exacto. nunca va a funcionar así. Sí, porque Vamos a después estar está el huyendo amor, siempre, con el vamos a amor no hay estar vaina. huyendo siempre. Bueno, en este momento, cuando son las 7 de la mañana con 4 minutos, damos la bienvenida a nuestro invitado el día de hoy. Es el profesor Jorge Escala Zambrano, militante del Movimiento Unidad Popular. Buenos días, gracias. Jorge, qué gusto ¿Cómo estás, saludarlo. Stalin? ¿Qué Gracias. tal? Unidad ¿Cómo estás? Popular. De cara a las elecciones del 2021, vamos a analizar los distintos escenarios y cuál es la perspectiva de consolidar tendencia de esa unidad de los sectores progresistas, democráticos, de izquierda, movimientos sociales, todos, alrededor de una agenda mínima que pueda garantizar esa cohesión, porque vemos que en la derecha no hay posibilidad de una cohesión de una agenda mínima. No hay. Los candidatos que aparecen de la derecha, del centro de la derecha, cada uno confrontados, dispersos. ¿Quién le pone el cascabel al gato en la necesidad de cara a las elecciones de 2021 de que se concrete una agenda mínima de interés nacional de la sociedad en general y que concerte y una alrededor de ese programa de gobierno? A ver, hay una realidad que es innegable, ¿no? El hecho de que se paguen encuestas precisamente por grupos de poder económico, claro, que todavía es un mínimo porcentaje de la población que ha decidido, tiene su intención del voto, pero que sin embargo ya da un indicio de cómo más o menos se están presentando los escenarios, candidatos, figuras y todo lo demás. Pero lo cierto es que dos sectores de la derecha, como tú bien los dice Stalin, no se ponen de acuerdo, lo que significa que está dispersa la derecha, tienen contradicciones porque son dos segmentos que se disputan espacio de poder, que han gobernado toda la vida, que han estado de manera directa o indirecta con los gobiernos de turno. Y el otro sector de la derecha que representa el sistema financiero, también causante y beneficiario de la crisis que vive el país. Entonces, a partir de los acontecimientos de octubre, pateó el tablero ese hecho en el Ecuador. Por lo tanto, está clarísimo que en esas encuestas dicen, cuando le preguntan a la población cuál sería la alternativa, más allá del nombre que den de la figura o personalidad indígena, la inclinación o la tendencia que hay es favorecer con esa opinión a alguien que representa el movimiento indígena. Ojo, no dice, aunque expresan y dan nombre,
la gente se sintoniza con la justa causa del levantamiento indígena hay una popular. tendencia política electoral indigenista. ¿Puede ser? No, no tanto, ¿Qué? no es indigenista. No, pero estás hablando de los indígenas. No, porque en octubre, cierto que el epicentro de la protesta social fue en la capital de la República, pero aquí combatimos. Usted recordará que me agredieron brutalmente en la calle 9 de Con octubre. esa causa con esa cosa no va, pues. Pelearon, la gente combatió en los barrios de Quito que no eran indígenas, combatió en Esmeralda, combatieron en Los Ríos, el campesinado. Días antes, la gente antes del levantamiento indígena popular, hubo el levantamiento de los campesinos agrícolas por el precio justo de sus productos. En definitiva, la juventud se movilizó, los jubilados, es decir, es un pueblo inconforme, pero dime una cosa, que busca alternativas. Yo sé, pero ¿tú crees que en Guayaquil se hubiera tolerado todo lo que ocurrió en Quito y se hubiera venido con la misma intención de lo que se pasó en Quito, hacerlo aquí en Guayaquil? O sea, un poco para pensar cómo eso favorece una perspectiva en el orden electoral. No, mira, a mí me parece que o sea, más vale, objetivamente, ¿no? Están satanizando por lo que dice, o de pronto malinterpretan las expresiones de los dirigentes indígenas. A ver, cuando decía, yo estaba viendo uno de los últimos videos de Jaime Hurtado González, en sus discursos, que llamaba al ejército, de los de abajo, de los oprimidos, de los inconformes, de los que luchamos por la patria nueva, sin exclusión, sin marginados, de ese gran ejército de la población que busca la esperanza. No se refería a un ejército armado ni cosa por el estilo. Algo similar. Solo un punto de orden. Ajá. En esa época sí se hacía un llamamiento al ejército que tenía los sectores progresistas dentro del ejército. Sí. Acuérdate. Y que hubieron facciones y alas del ejército, gente que estaba comprometido con la lucha, con la reivindicación social. Seguimos. Es más, Lucio Gutiérrez es producto de eso, pues. Claro. Con los movimientos sociales, pues. Y de su traición también. Eso es otra cosa. Entonces, después les voy a preguntar respecto. Claro. Entonces es obvio que lo que se dijo aquí en una concentración, el principal referente de lo social cristiano, fue gravísimo cuando decía que si el Estado no da protección, hay que castigarlo. Llamaba al levantamiento, a castigar a los que se expresan, se manifiestan en el derecho o amparado en el ejercicio del derecho a la resistencia que establece el artículo 98. Fíjate que quienes bloquearon el puente de la Unidad Nacional no fueron los manifestantes. Ahí hubo gente armada, policía privado armado. O sea, usted quería que los indígenas vengan a Guayaquil a destruir como destruyeron Quito. Eso es una visión. Eso me quiere decir. Eso es una visión muy estrecha y sesgada de la realidad de lo que ocurrió en octubre. Pero independientemente de eso, la gente se levantó porque vive las consecuencias del abandono, del desempleo, jóvenes sin educación, campesinado quebrado, destrucción de la naturaleza para satisfacer la voracidad de las grandes empresas transnacionales, concentración de la riqueza como nunca antes, Alcides, es decir, 265 personas concentran 30.000 millones de dólares en el Ecuador, que es el equivalente del presupuesto general del Estado. Ahí usted puede encontrar el origen de la tragedia, de la desgracia, de la crisis que vive el país. Y toda esa plata obtenida por la izquierda. No, quienes han gobernado el Ecuador no ha sido la izquierda, ojalá alguna vez. No, por la izquierda digo ilegalmente. No, es por mire cómo se sataniza la izquierda. Es que por eso digo. No, más vale la derecha es la expresión de la corrupción. Ahí está manifestado clarísimo. Es la forma de decir el pueblo. Claro, dependiendo de qué el posición. El pueblo dice por la izquierda irregular, por la derecha. De qué posición política o ideológica uno se encuentra o representa. Entonces es obvio que. A mí me fastidia porque soy hasta izquierda por naturaleza. Entonces está claro que el panorama es esa. Se viene la necesidad de construir, y se está avanzando en eso, en la necesidad de construir un frente social y político que vaya más allá del colectivo unitario de trabajadores, que va más allá del colectivo unitario de trabajadores, que va más allá inclusive del Parlamento de los Pueblos que se conformó en
en pleno levantamiento indígena popular. Pero estaba conformado. Pues, ¿Perdón? El Parlamento de los Pueblos estaba conformado. No, en ese proceso lo desconocieron a quien estaba, creo que era Pandán, y ahora yo no sé cómo está. Porque hay que cuidar lo que se construye. Pero bueno, entonces de pronto alguien quiere torcer, desviarse o poner a favor de los verdugos y enemigos de la nación y de los pueblos en general todo un proceso que está en marcha, en construcción y que se presenta como una opción y una alternativa para el 2021. Hay que cuidar. Vea, Jorge, dígame una cosa. El derecho de resistencia es un derecho humano, consagrado en la Constitución. Y yo siempre reflexiono y digo que a veces uno echa al traste una herramienta democrática de convocatoria, de movilización, de resistencia propiamente dicha, y no controla la incidencia que pueda tener cuando esa resistencia se mezcló con violencia y delincuencia. Y eso nadie lo puede negar, pues. Usted no lo puede negar. No lo controlaron. ¿Por qué no lo controlaron? Entonces, lo que quiero decir es cómo proteger ese bien democrático del valor de la resistencia. A ver, para no degenerarlo, para no satanizarlo, para no, ¿qué te digo?, destruirlo. Porque entonces, cuando la población en general, se va a identificar con que esa movilización es de resistencia, y cuando la población va a decir, esta es la oportunidad para ir a delinquir, por ejemplo. Es lo que ha pasado. Entonces, ¿cómo un poco salvaguardar este principio y este derecho? Sí, y algo extraordinario, impresionante, o una práctica de quienes estamos en el campo de la organización y lucha social, de la protesta social, siempre nos ha caracterizado por cuidar el movimiento. Inclusive claro, uno dice, hay que evitar los infiltrados de todo. Uno dice, eso es una práctica, claro. Es que eso ocurrió. A ver, en la Contraloría General del Estado, ahora leyendo esos informes, hubo 3 veces, por 3 ocasiones, el intento, y al final ocurrió, de incendiar la Contraloría. ¿Y sí sabe cómo está el juicio y al frente, mire, una escolta legislativa, rodeada, custodiada por militares. En las narices de ellos incendiaron. Claro, pero no podían actuar por los militares. Eso no, estaba en un estado de excepción. Pero no podían, pues, estaba en un estado de excepción. Si actuaron y están enjuiciados, hermano. Actuaron pero ¿qué es lo que se dice? Los dirigentes indígenas capturaron a alguna gente y se las entregaron a la policía como evidencia de que hay infiltrados, quienes pretendieron degenerar la protesta social. Que en efecto, fíjense ustedes, si no hubiera existido el levantamiento indígena popular, ahora estuviéramos con un problema serio, difícil, de carácter económico. Pero estamos con el coronavirus, pues no se ha dado cuenta que el petróleo ha bajado. Estamos peor que haber eliminado el subsidio. Estamos en una corona crisis. Mire, que va a hacer olvidar el tema de octubre y todo el tablero que usted dice que ha movido. Hay bastante literatura o algo que ha circulado en los medios de comunicación de dónde nace y cómo surge este virus, de las grandes farmacéuticas. No me diga que fue a propósito para quebrar algunos países. Porque ya tienen inclusive hasta la vacuna. ¿Y los muertos entonces? Mire, ¿y por qué no se cuentan tantos muertos que existen por hambre, lo que ocurre en Siria? Y no estamos diciendo que sigan muriendo y matando a la gente, sino que eso es provocado. Es generado. Es provocado. Claro, es generado precisamente un sistema capitalista para darle más ganancia a la gente en base al sacrificio de la salud de la población. Eso tiene una carga. Entonces, explicación es ideológica. Y es contestataria socialmente. Y económicamente es contestataria también, socialmente, hermano. Buscan saciar también los intereses de las grandes farmacéuticas. La realidad, el petróleo ha bajado, hay menos ingresos económicos para el país. Claro. El riesgo país está como por 2.000. ¿Y quiénes son los responsables? A ver, Alcides, todos los que manejaron el país. Dos remisiones que se convirtieron en exoneraciones de tributos, de impuestos a los grandes grupos de poder económico con Correa. Uno con Lenín Moreno, hay una suerte como quién sirve mejor a estos grupos de poder económico que en la recaudación del IVA representan solamente el 2% de la población, mientras tú, Stan, y la gente que nos escucha representa el 80% de los que sí pagamos impuestos, de la gente que
que contribuye y la apuesta a la nación. Pero estos grupos de poder económico tienen privilegios. Tiene que existir un gobierno patriótico popular que acabe definitivamente con estos grupos. Dijeron que se les daba estos privilegios y donde el Estado dejó de percibir ingente cantidad de recursos porque ellos se comprometieron con el país a invertir en el Ecuador y a generar plazas de trabajo. ¿Cuántas plazas de trabajo existen? ¿Y cuántos han invertido y han repatriado sus recursos para apostarle a la inversión, al desarrollo, a la innovación en el Ecuador? No existe. Esos grupos de poder económico son los que tienen hoy que devolverle al país. Perfecto. Ahora hablemos de lo siguiente. Desde que yo lo conozco y conozco el MPD o la Unidad Popular ahora, la consigna es un gobierno popular y democrático, ¿no es cierto? Obvio, correcto. Y del pueblo. De los de abajo. De los de abajo, del pueblo en general. Bueno, sin embargo, ustedes han apoyado a varios gobiernos, 3 o 4 gobiernos, y han estado en el cogollito, hasta administrando el poder. Hablo de los movimientos sociales, los sectores progresistas, democráticos. Y resulta que no le han acertado a ninguno, pues. Todos los traicionan en el camino. Con Alberto Acosta, con Paco No, Moncayo, toditos, 3%, con Lucio 4%. Gutiérrez, con todo el mundo. Entonces, y las luchas sociales no se transforman en votos, pues. Perdóneme. No, es que eso expresa... Entonces, ¿qué es lo que pasa, Jorge, ¿cómo hacemos el salto cualitativo para generar esa unidad en el marco de una agenda mínima de interés nacional? Y despojándonos de sectarismos, de dogmatismo, porque lo que más hay en la izquierda es eso. Visiones sectarias y dogmáticas que no te dejan avanzar. Entonces, nacen por encima de esas visiones, nacen los sectores progresistas y democráticos, entre comillas, que atrapan ese pensamiento, lo hacen suyo el discurso, llegan al poder y le dan una patada. Esto es lo que ocurre históricamente, pues. Bueno, hay experiencias importantes de cómo el movimiento obrero, popular, indígena ha generado propuestas para cambiar o generar los grandes cambios en el país. Esas propuestas... Yo hago esa reflexión sobre ustedes. ¿Dónde han ganado los sectores democráticos, indígenas, obreros sus luchas? En las calles y en la presión social, no en un proceso electoral. Bueno, déjame decirte esto. Claro, pero el proceso electoral Entonces, es la prolongación de la lucha social. No. Es inevitable. Es una prolongación, pero es una aspiración de poder. Claro, para resolver los problemas. Entonces, si desde las calles enfrentamos y resolvemos los problemas, por ejemplo, el haberle librado al Ecuador un garrotazo económico que significó el 883, ¿sirvió o no la protesta? Entonces, Jorge, llegamos al poder con alianzas y apoyando a un determinado candidato. Y de ahí no hemos hecho nada. Miren, hemos ganado en la lucha reivindicativa, en la presión social, que estando apoyando o a un candidato que llega al poder. Nunca fue un cheque en blanco a 2 gobiernos que en algún momento recogieron la propuesta. Más vale, esa propuesta para cambiar o hacer las grandes transformaciones en el país están vigentes. Son ellos los que se apartaron y abandonaron o traicionaron el anhelo de cambio, y por eso están en donde deben estar, en el basurero de la historia. Pero sin embargo podemos decir que las propuestas están firmes, más vigentes que nunca. A ver, ¿de dónde surgió el tema de desconocer deuda ilegítima con potencias extranjeras? A ver, ¿de dónde nació el no pago de la deuda pública? ¿Y qué cree que nos favoreció? Obvio, Oiga, en buena medida. Oiga, si esta compramos un tramo y después tuvimos que pagar 3.000 millones. Si Febres Cordero, pues... No, en el caso de Correa. Febres Cordero no pagó gran tramo de la deuda pública. Pero se puede... Oye, pero si estamos en crisis, tienes una familia, los hogares ecuatorianos se mueren, hay la posibilidad de 7.000 millones. Y hay otra oportunidad ahora con el coronavirus. 8.000 millones de dólares casi, servicio a la deuda, para invertirla en la producción, en reactivar el aparato productivo. Es obvio que hay que dar ese paso, hay que atreverse a dar, porque la mayoría de la deuda sigue siendo ilegítima, inmoral, la que socialmente injusta. Esto es un discurso. Entonces es obvio que las propuestas del movimiento social, popular, indígena están vigentes. Ahora, ustedes proponen ahora entonces un default, no pago la deuda.
renegociación nosotros estamos planteando, ¿Cómo pone? nosotros estamos planteando renegociación de la deuda, deuda ilegítima y inmoral, Pero, la que no se puede, más la que no se plazo, puede, comprar la que Usted no sabe se que la puede deuda pagar. ilegítima, inmoral y la que no se puede parar es producto de la corrupción, ¿no? Ah, obvio. ¿Por qué no ni luchan entonces por porque la corrupción? Porque ni usted ni nosotros, Stalin, nos hemos Y entonces, ¿por qué no beneficiado de eso. atacamos la causa y no el efecto? Bueno, hoy, Por favor, pues, ataquemos la causa. hoy hay una clara demostración de cómo se viene dando una batalla, una guerra sin cuartel en contra de la corrupción. Bueno, ya está a punto de que la justicia dicte sentencia con uno de los representantes de un gobierno que en esencia significó que actuó o gobernó en función de los grupos de poder económico, o más bien representó una banda bien organizada en el país. 70 mil millones de dólares, que no lo dice usted ni nosotros. Ustedes apoyan a la fiscal. No solamente nosotros, todo el país debe estar Pero atento vaya a lo a que las calles ocurre. a protestar Oiga, a favor de la fiscal ¿y quién salió el también? 4 de marzo? Cuando hubo la última comparecencia. Ahí no vieron la bandera roja de la Unidad Popular, no vieron la figura de Jaime Hurtado González. Los de abajo y la izquierda, y sobre todo revolucionaria, no cesamos en nuestra lucha, en nuestro combate, a riesgo inclusive no solo de nuestra libertad, sino hasta de nuestras vidas. Entonces es evidente que hay posibilidades enormes para que en el 2021 este frente social y político se convierta en la alternativa de los pueblos. No, es uno de los que sale, independientemente de su voluntad y de la mía, aparecen las encuestas, y si suman lo que saca Vargas y lo que es el porcentaje que saca Yacu Pérez o lo que saca Isa, porque aparecen dos candidatos indígenas, están por encima de los que se creen favoritos. Ya. Entonces es evidente que, por eso empecé diciendo, más allá de la figura o del nombre, la gente, el pueblo, la inmensa mayoría de ecuatorianos se identifica con la causa justa del levantamiento indígena popular. ¿Cómo va a ser la selección del candidato unitario? Porque aquí lo más antidemocrático, ¿sabe qué es lo que hay? Esto es un sainete antidemocrático que realmente de una burla total. Son las supuestas primarias que te exige el Consejo Nacional Electoral. Es ley. Ya, pero es lo más antidemocrático. Sí, pero oiga, a dedo, a todo el mundo. Tomadura de pelo, las primarias. Bueno, entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? ¿Cómo lo van a seleccionar en el marco de esa convocatoria de unidad? Primero. Y segundo, ¿sobre la base de qué agenda? Bueno, o sea, ¿pueden conciliar todos los intereses alrededor de una agenda ahí? Usted sabe que en la izquierda y revolucionaria, sobre todo en nuestro partido MPD, hoy Unidad Popular, independientemente de que exista norma de las primarias, sí, ustedes es sí un ejercicio permanente. Las bases deciden, proponen, cuestionan, construyen la propuesta. Ahí hay centralismo democrático. Inicialmente, y después se pone luego a los exponentes. Entonces, este proceso también lo estamos llevando en nuestra organización Unidad Popular, y se está desarrollando también en las organizaciones gremiales, sindicales, y también en el movimiento indígena popular, que desde el ámbito de la Unidad Popular nosotros estamos diciendo que debe existir un candidato para que luego de desarrollar todo este ejercicio participativo, democrático, ¿verdad?, en la idea de construir el gran frente social y político, en construir la propuesta programática que ya surgió, ya hay una semilla inicial que hay que mejorarla, el plan anticrisis que se presentó en el Parlamento de los Pueblos. Yo creo que ese debe ser el documento que sirva de base para discutir, perfeccionar y ampliarlo, no solamente para los sectores sociales que están involucrados alrededor del Frente Social y Político, sino para todo el país. ¿Cuál es el paraguas que abarca? Entonces, nosotros estamos diciendo que debe, a lo interno de estas organizaciones, estamos en ese proceso, vendrá abril, ¿verdad?, fecha de mes de definiciones, por decir, con NAIE se predispone a realizar su gran congreso, su gran encuentro. Nosotros queremos concluir con el proceso de fusión entre MPD y Unidad Popular, de tal manera que abril será el mes de decisiones importantes para el ámbito del sector social. Correcto. Y popular en el país. ¿Hasta dónde llegará el tema de las alianzas? ¿Hasta a la centro-izquierda? Nosotros hemos dicho todos los que tienen posiciones patrióticas, democráticas. Pero a ver, pues también el populismo, por ejemplo, lo tiene todo el mundo.
derecha, izquierda y Sí. centro. Y, Desde puedo el tener centro. posiciones patrióticas, Así un sector de la Mira derecha cómo también. coincidimos en algún momento con Carlos Julio y no era de Claro, izquierda. así Entonces, es. mire, desde el centro hacia la izquierda, Hacia la no solamente dos sectores importantes que son el referente, que si usted junta, Stalin, los escaños ganados en las últimas seccionales, mire usted, nosotros representamos y tenemos una gran cantidad de concejales, Así es. prefectos, tenemos alcalde, somos Pero la en la asamblea tercera, no tienen a nadie, la pues, tercera fuerza política en territorio. De tal manera Pero que sin asambleísta, pues no tiene ningún bueno, asambleísta. usted sabe cómo también se elevó la categoría de ley, procesos totalmente amañados, método de Hunt, que fue declarado inconstitucional, donde cada vez se reducían el porcentaje y los votos, y cómo se expresa que captaban más de la mitad de los asambleístas, y así excluyeron y negaron la participación. Cuando excluyeron al MPD, yo representaba la bancada de nuestro partido, éramos 5 legisladores, reuníamos todos los requisitos para tener el registro en el CNE, y Correa eliminó de un plumazo. Muchas cosas. Y obviamente no nos permitieron participar en la contienda electoral, y tiene la respuesta al CIDE. Yo creo que 2021 es la hora del cambio, es la hora de los de abajo, y somos y nos vamos a convertir este Frente Social y Político en una opción y una alternativa de cambio para el 2021. Muy bien, Jorge Cala, muchísimas gracias por haber expresado sus visiones, sus pensamientos, sus análisis de cara a las elecciones al 2021. Antes de Teresa. despedirnos, queremos compartir con ustedes un comunicado de la empresa pública municipal de agua potable y alcantarillado, EMAPAC. Una misión de la Agencia Francesa de Desarrollo cumplió una visita oficial, durante la cual fue presentado el nuevo gerente de la empresa municipal de agua potable y alcantarillado de Guayaquil, el economista Jackson Herrera Cajas, en calidad de representante legal de la institución. Además, la delegación francesa hizo seguimiento al proyecto de alcantarillado sanitario Sistema 3, fases 2 y 3, el cual financiará la agencia francesa con crédito por $84 millones. Este proyecto beneficiará a 140,000 habitantes del noreste de Guayaquil, asentados en diferentes cooperativas. Qué bueno que nuestra ciudad continúa dando pasos importantes. Así también la readecuación del paradero en la vía perimetral a la altura de la Universidad del Pacífico, con techos, kioscos y baños, y el futuro terminal satélite con paso peatonal que se hará en ese lugar, son parte del camino de la innovación de la alcaldía y la ATM. Los invitamos a seguir en compañía de Radio Atalaya. Los dejamos con Fernando Aguayembi. Sin amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles.